Ok, entonces, a lo que nos atañe, estamos estudiando la carta de Pablo, del Espíritu Santo, a los Gálatas. Estamos estudiando Gálatas. Eh, pues realmente lo que nosotros tenemos que mirar es que el Espíritu Santo fue quien guió a Pablo a que le escribiera a los Gálatas. Dijimos que fue Pablo, ¿no? Pablo, antes llamado Saulo, Saulo, de la ciudad de Tarso. Vimos su conversión allá en Hechos capítulo 9. También vimos cómo pasó de ser un Saulo a ser un Pablo, de ser un perseguidor a ser un predicador. Y también veíamos como aplicación que todos nosotros llevamos dentro un Pablo, pero que un día fuimos esos Saulos, esas personas incrédulas que atacaban a los evangélicos. Nuestras costumbres eran otras. Y como en un instante, por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vana manera de vivir, Dios la cambió. Ahora cada vez que escuchamos la palabra de Dios produce en nuestro corazón y en nuestra conciencia alegría, tranquilidad, porque sabemos cuál es nuestra situación eterna. Comencemos con esa pregunta. ¿Sabes cuál es tu situación eterna? Tenemos que realmente nacer dos veces para morir una. Pero si nacemos una, morimos dos veces. Una cosa, como ya lo vimos, es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. Eso es lo que Pablo le está apuntando a la carta a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Gálatas capítulo 3, perdón, Gálatas capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Pero vamos en esta mañana a estudiar lo que es la gracia y la paz que solamente viene de parte de Dios. Leemos Gálatas capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, oramos y empezamos. Dice así la palabra de Dios. Yo la leo en la Biblia de las Américas, sé que algunos tienen la Reina Valera, otros tienen la Dios habla hoy, otros manejan también la nueva traducción viviente, pero yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que hace. Señor, rogamos tu misericordia, tu favor, rogamos que seas tú hablándonos a nosotros. Esta manada pequeña quiere escuchar de tu gracia, quiere escuchar de tu favor, pero sobre todo, Señor, quiere escuchar del único Dios verdadero y de Jesucristo, quien tú has enviado. Que la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos hablen esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, comenzábamos diciendo que nuestra eternidad está segura en Cristo. ¿Por qué? Porque realmente Pablo le está apuntando, y es algo que nosotros tenemos que entender, comprender y mirar, es que la palabra de la ley, de la ira de Dios, ese pecado que nos dominaba un día, por voluntad de Dios, cambió. Así nomás. Trata de explicar una conversión tan grande y solo quedaremos cortos de palabras. Decir algo sería inexplicable. Sería algo como decir, antes era, pero ahora soy. Pues qué lógica. Antes era y ahora soy. ¿Qué lógica tiene eso? Antes era un hombre que podía pecar y podía justificar mi pecado. Sí, podía tener cierto remordimiento, asegurar que nunca más volvía a volver a hacerlo, pero al final del día, conociéndome como me conozco, lo volvería a hacer. Pero ahora todo ha cambiado. Y Pablo sabe perfectamente que al pie de la cruz se funden corazones. Eso lo sabía Pablo. Al pie de la cruz se funden los corazones, desaparecen las diferencias, porque es allí donde mi ego, mi yo resultan crucificados. Toda enseñanza del Evangelio empiezan y terminan en la cruz del Calvario. Y eso Pablo lo sabía muy bien. Y Pablo desde el comienzo dice que a las personas que los Gálatas están escuchando, esos falsos hermanos, porque así lo llama Pablo más adelante, falsos hermanos, son hombres que no fueron enviados por Cristo. Ellos fueron enviados por sí mismos, cuya enseñanza es falsa, torcida, distorsionada. Entonces, el objetivo del Espíritu Santo de Dios al enviar esta carta era corregir un doble error del legalismo. Ojo con esto, corregir un doble error del legalismo. Errores que deben quedar plasmados, grabados en nuestro corazón. Primer error:
Un hombre es salvo en parte por la fe y en parte por las obras. Una persona es salva en parte por la fe y en parte por las obras. Ay, recibiste a Cristo como Salvador, eso está bien, pero ahora debes guardar ciertas ordenanzas para que puedas alcanzar salvación plena. Guardar el sábado, circuncidarte, comer comida kosher. ¿Qué es comida kosher? Esos productos que respetan los preceptos de la religión judía. No marrano, imagínate, no marrano, ¿ah? Imagínate no ser. Entonces el primer error es un hombre salvo, mitad fe, mitad obras. Primer error. Segundo error, un hombre que ya es salvo es o se va perfeccionando por la combinación de la fe y las obras. Suena sutil, suena muy sutil, pero es tenaz. Porque la santificación es progresiva, pero es por medio de las obras. ¿Cierto? Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con el propósito de buenas obras. Pero fue Dios quien las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras no producen salvación. Es que yo soy muy buena gente, yo no le pego a mi mamá, yo no le pego a mi esposa, le doy a mis hijos la pensión, sus onces, yo le doy a mis hijos eso. Mis hermanos, eso no es una buena obra. Entonces, las buenas obras no producen salvación, pero son el siguiente resultado y da frutos apacibles de justicia y evidencia de la salvación. Las obras son evidencia de la salvación, no son la salvación. Esas evidencias son causadas por Dios al igual que la salvación. La santificación Dios la preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Por eso las obras ya están dadas para todo creyente y nada suma a la salvación. Estos individuos querían enseñar eso. ¿Quieres mostrar que eres salvo? Da, internate en un monasterio, ve los sábados de dos en dos a timbrar en las puertas de los vecinos, pero algo que debemos tener en cuenta es lo que Dios establece en su palabra. Ve los domingos de rodillas subiendo y luego bajando con dos frijolitos en los pies. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. John Wesley encontró permanentemente leyendo el libro de los Gálatas paz. John Wesley encontró paz permanente en un sermón del libro de Gálatas. ¿Quién es el único que puede dar esa paz? Y Pablo y toda la escritura es enfático. Dios Padre y el Señor Jesucristo es el único que nos pueden dar gracia y paz. Al igual que la salvación, que no puede ser encontrada en la ley, la gracia es dada por Dios. Porque la salvación, mis hermanos, es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Es gratis. Y aunque es gratis, muchos la rechazan. La gracia y la paz vienen de Cristo, quien se dio a sí mismo por mis pecados. ¿Notamos el orden? ¿Notamos el saludo? Porque estamos apenas en el saludo. Recordemos, Pablo tiene afán. Los judaizantes, esas personas que te están diciendo que tienes que hacer algo más a la salvación, están entrando, están quitándole la paz al corazón del apóstol. ¿Por qué? Porque sencillamente Pablo lo único que quiere es que nosotros seamos salvos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Entonces Pablo tiene que ser reiterativo, al igual que lo puedo llegar a ser yo. ¿Por qué? Vamos a mirar primero varios ejemplos de cómo Pablo se acerca a sus lectores. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, aquí es a los de Galacia, acá es en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas, Romanos, miremos primero a los Corintios capítulo 3, primero a los Corintios 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas, Romanos, Corintios. Y si pudiéramos leer también en Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Filemón, Pablo nos muestra que una persona solo puede tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les ha dado primero su gracia. Y esto es demasiado, demasiado importante. Nadie en este mundo debajo del sol
puede gozar de la paz de Dios si primero no ha visto su gracia? Como ilustración, podemos utilizar Lucas capítulo 7. Vamos por favor a Lucas capítulo 7. Lucas 7. Y vamos a leer versículos 48 al 50. Pero el contexto de este versículo de estos versículos es una mujer pecadora. Una mujer que ha sido pecadora, pero que ha sido perdonada. El Señor entró en la casa de un fariseo. Este fariseo rogó a Jesús que comiera con él y la Biblia dice en 7:37 que una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo. Entonces tomó un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Ella entró y hizo lo que quería, lo que tenía que hacer. Y dice que la reacción del fariseo al ver esa escena, en el versículo 39 dice que al ver el fariseo pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Entonces, de ahí el Señor empieza a poner un ejemplo de dos hombres que debían dinero a alguien. Y dice el Señor que uno debía mucho, otro debía poco, y ninguno tenía con qué pagar esa deuda, así que el hombre a los dos le perdonó la deuda. Y el Señor lanza la siguiente pregunta. Versículo 42. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? El Señor le dice al fariseo que ciertas costumbres de cortesía que él no hizo, pero que esta mujer las hizo sin ser su casa. Entonces le pone el ejemplo, mira, tú tenías que haberme lavado los pies, tú no lo hiciste, ella lo hizo. Tú tenías que haberme dado un beso al entrar, ella lo hizo, tú no lo hiciste. Entonces en versículo 47, que es el que nos atañe, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y mira el versículo 50 de Lucas 7. Míralo cómo lo dice el Señor. Pero el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Aquí ilustrativamente vemos gracia y paz. Gracia porque sus pecados le fueron perdonados. Y paz porque Él le dijo, oye, yo te lo digo, ve en paz. Quien primero no ha recibido la gracia de Dios, no podrá saber lo que es la verdadera paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro Dios es paz. Nuestro Dios hizo la paz contigo y conmigo que éramos hombres pecadores por medio de Cristo Jesús. Nuestro Dios es el único que da paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos cristianos pierden la paz? El gozo. ¿Saben por qué? Por la ansiedad. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas en este mundo están muy dispersas, están muy tristes, están muy achicopaladas porque no tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Entonces Pablo nos recuerda cuán seguros estamos en Cristo, que nuestra vida está en las manos de aquel que venció la muerte y eso debe librarte de preocupaciones, eso debe permitirte vivir bajo la gracia de Dios para poder vivir en la paz de Dios. Dice Pablo, pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la razón por la cual vamos a un centro comercial a comprar algo? Porque estamos interesados en un artículo. Si yo voy al centro comercial, busco el producto y lo pago, ¿ahora qué debo hacer? Tomarlo, es mío, me pertenece. Pero imagina por un momento al vendedor diciendo, no te voy a entregar el producto. Ey, 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 pero yo ya lo pagué, es mío. Pues mi hermano, mi hermana, así es con Dios. Él te compró con su sangre. Ahora le pertenecemos. Cristo se interesa por cada persona que Él compró y esto debe quedar muy claro. No es que te trajo al redil y ahora mire a ver qué hace. No, 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 no. Es solo por gracia. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto se refiere a la salvación. Hasta la fe es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Damos gloria a Dios cuando reconocemos que todo el poder es suyo. Salmos 103. Reconoced que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nuestra adoración debe ser inteligente. Debemos saber a quién adoramos y por qué. ¿Por qué adoras? ¿Sabes a quién adoras? Conocerse a uno mismo es bueno. Conocer a un amigo es agradable. Pero conocer a Dios es el todo del hombre. Conocerlo significa que le obedecemos, que confiamos, que nos sometemos. El celo, el amor, todo eso es muy bonito, pero es algo que es solo por gracia y eso es gracia otorgada por Dios. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis acá. Debemos recordar, y esto tiene que quedar grabado en nuestros corazones, dos cosas. La primera, ¿cuál es nuestro eslogan? Más el justo por la fe vivirá. Y eso tiene que quedar claro. Segunda cosa, ¿cuál es la forma como nosotros estamos llegando y estudiando el libro de Gálatas? Primero, Pablo está dando defensa de su apostolado, capítulos 1 y 2. Pablo está dando la doctrina de su evangelio, capítulos 3 y 4. Y Pablo está mostrando la defensa de la verdadera vida cristiana, 5 y 6. Los judaizantes, como eran llamados, entonces ellos, los judaizantes, eran personas juguetonas. Eran muchachos muy juguetones. Pablo entraba a Galacia, predicaba el evangelio, discipulaba a la gente, le mostraba el camino y salía. Y al instante los juguetones, digo, los judaizantes, entraban allí donde estaba Pablo y empezaban a levantar cargos. Pablo, Pablo no es apóstol. Pablo, ese tipo no. Y a eso se escuchó. Ese no es pastor. Ese no, ese otro sí, pero ese no. No le crean, no le crean. ¿Sí? No, 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 no. Número dos, su doctrina es diferente. ¿Sí? El mensaje que está dando es falso. Pablo enseña a la gente justificación por la fe sola. ¿Qué es eso? ¿Y entonces la ley qué hacemos con eso? Estas iglesias, las iglesias de Galacia, tenían cierto aire de libertinaje y al revelar el pecado, al mostrarnos la escritura el pecado, tiene que ser confrontado. El judío cristiano estaba preocupado por el estilo de vida del cristiano gentil. Venga, ¿cómo así? Explíqueme cómo se puede vincular, relacionar la gracia gratuita a la que Pablo está diciendo con la idolatría y los excesos. Imaginémonos un judío de la época diciendo, hey, no entiendo. O sea, vivimos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. ¿Y dónde queda la circuncisión? ¿Dónde queda el sábado? ¿Dónde queda la comida? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Eso es muy fácil. O sea, ser cristiano es fácil. Yo quiero ser cristiano. Entonces Pablo dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. ¿Cómo podemos estar de pie delante de Dios? Por gracia. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? Por gracia. ¿Pero qué es gracia? ¿Qué es gracia? Listo. Gracia se usa generalmente en la escritura para indicar el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular con su pueblo redimido. Eso es gracia. Algo gratis. Es un favor gratis, pero también inmerecido. Entonces, la gracia de Dios incluye tanto su actitud como los actos de su amor, de su misericordia, de su bondad para gente como yo que no es digna. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de gracia de Dios. No lo hiciste tú, todo lo hizo Dios. Entonces, la gracia la vamos a definir como el favor inmerecido. Aquello que se otorga sin mérito por parte del que lo recibe. ¿Quién lo da? Dios. ¿Quién lo recibe? Un miserable como yo. No lo merecía. Eso tiene que quedar claro. Por medio de la gracia salvífica recibimos la vida eterna, algo que obviamente no merecemos. Eso debe darnos paz. Pablo lo dijo así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Romanos 8:18. Qué tremenda afirmación dijo Pablo. Esperanza cristiana. La gracia de Dios, el Evangelio de Cristo nos sostiene en medio de las pruebas. Debemos tener en cuenta que los cristianos de esa época muchas veces eran como los cristianos de esta época. Uy, tremenda afirmación. ¿Sí? Los cristianos de esa época, nuevos en el Evangelio, dubitativos, débiles, expuestos a muchas pruebas. Entonces, ¿qué los sostenía? Pues la gracia de Dios. ¿Qué los fortalecía? Pues la paz de Dios. Entonces, llegamos a la conclusión que gracia precede a paz. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. En respuesta a la oración, el salmista optimista ve los atributos de Dios unidos para bendecir a la nación una vez afligida. El Señor cuya justa severidad, cuyo justo castigo, realmente por el insulto que ha recibido de su pueblo, envía solo por gracia la paz para vendar la herida. Yo herí a Dios, yo ofendí a Dios, yo insulté a Dios. Ahora, solo por gracia, Cristo ha vendado mis heridas, porque era una persona que yo estaba muy maltratado. El pueblo, nosotros tenemos que estar ahora dispuestos a abandonar nuestros pecados y a seguir la justicia suya de Él para poder encontrar la paz, que es inmediata. Es muy importante que tú que me estás escuchando en este momento, saber a quién adoramos. Es demasiado importante entender que Dios, quien da la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento, no permite segundos lugares en el corazón. Cuando decidimos por Cristo, sabemos que el mundo, la carne, Satanás, empieza una guerra. Quiere acabarnos. Hay un letrero de los más buscados en el infierno y tiene tu nombre si decidiste por Cristo. Y por ende, si hacemos lo que más le agrada a Dios, nuestro adversario se desagrada totalmente. Y como nos conoce, lanza todo su armamento letal. Mientras para Dios somos justos, para la carne, el mundo y Satanás somos los más malos, los más hipócritas. Y así estalla una tremenda guerra, pero es una guerra por fuera, pero una paz por dentro. Gloria a Dios por eso. Dentro de nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas que solamente le agradan a Dios. Dentro de ti sabes que buscas glorificar a Dios. ¿No percibes esa paz? ¿No entiendes esa paz? Pero está ahí, está ahí. Es algo que tienes que saber por fe. Es algo que debemos entender por fe, porque esa paz es real. ¿Qué es lo contrario a la gracia y a la paz? Porque debemos recordar que si la escritura te dice que es solo por gracia que viene la paz, ¿de qué es lo contrario? Mira lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si gracia es favor, indulto, lo contrario es condena. Si paz es algo que otorga a Dios, lo contrario es guerra. O sea, estamos condenados y en guerra si no estamos en Cristo. Ojo con eso. La consecuencia inevitable de la amistad con el mundo es guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios de frente, íbamos en contra de sus mandatos, leyes y ordenanzas. No nos importaba lo que Dios dijera, no me importaba mi destino eterno. Pero una vez el Espíritu Santo me redarguyó de pecado, de justicia, de juicio, nos separamos de las cosas del mundo y entendimos que todo lo que yo haga, voy a dar cuentas. Y tú también. La pregunta es si vamos a responder satisfactoriamente. Recuerda, la Biblia siempre nos habla en una dualidad y siempre tenemos que verlo de esa manera. La pregunta es, ¿amigos o enemigos? ¿Cielo o infierno? ¿Puerta estrecha? ¿Puerta ancha? Isaías 42:13, mira lo que dice Isaías 42:13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Dios venció.
Cristo es el victorioso Rey de reyes y Señor de señores. Nadie pudo vencerlo, nadie podrá hacerle frente. Muchos hoy piensan que están ganando, otros creen que están alcanzando metas, pero la realidad es muy distinta. Llegará un día, y es pronto, en que el Señor, como poderoso guerrero, vendrá y terminará con esos impíos que le hicieron frente, que no quisieron recibir la gracia, que prefirieron la guerra, que se burlaban de sus hijos, que pisoteaban a sus siervos. Por eso Pablo dice, le pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo, que los ame mucho y le dé su paz. Paz. Contrario, si no tienes paz, tendrás guerra. Mira cómo lo dice mira cómo lo dice Isaías. Isaías 57:21. Mira cómo lo dice Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios, por medio del Evangelio, está llamando a pecadores al arrepentimiento. Dios, por medio de Cristo, está reconciliando al mundo. Dios, por medio de su Santo Espíritu, está siendo paciente con todos, porque el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo viene. Pero parece tardar, pero parece indiferente al pecado, pero parece que los malos triunfan, pero parece que el mal está por donde quiera, pero parece, solamente parece. Pero mis hermanos, lo que está haciendo Dios tiene por objetivo dar más tiempo a más personas para que se arrepientan. Dios tiene una capacidad inmensa para la paciencia. Antes de todo juicio, lo que vemos entre su justo juicio es gracia y paz. Pero la gente quiere condena y guerra, la dualidad de la palabra. Por eso lo pudo decir claramente allá en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vemos estos cuatro escenarios, cuatro escenarios. En Cristo tendremos paz. En el mundo, aflicción. Tremendo saludo. Tremendo saludo. Si estás en Cristo, hay paz. Si estás en el mundo, estás en aflicción. Por eso nuestro eslogan. Mas el justo, por la fe, vivirá. Es la enseñanza puntual de Pablo. No podemos ser justos sino solo por medio de la gracia de Dios. Por obras nadie podrá. La guerra, la violencia, las injusticias solo cesarán cuando el verdadero príncipe de paz regrese. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El único gobierno justo, el único gobernante justo, quien no compartirá su gobierno con nadie, nuestro comandante en jefe, quien va delante de sus huestes celestiales, preparando todo para que podamos disfrutar eternamente lo que Él ya estableció de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Quién establece y mantiene la paz verdadera? Solamente Cristo. Por eso, en esta mañana quiero preguntarte algo. Si no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque estás enemistado de Dios. Todo nos lleva al Evangelio, todo es Evangelio. Pablo no iba a predicar acerca de Cristo. Eso no es predicar acerca de Cristo. Pablo está predicando a Cristo mismo. Por eso pudo decir, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Las buenas nuevas de salvación no son acerca de, sino son las buenas nuevas de salvación que tratan de. Cuando uno predica, se levantan personas que dicen que uno está haciendo esto para su propio beneficio, para tener. Es como uno hoy decir y escuchar que ser pastor es un buen negocio. Sin embargo, aquellos que predicamos a Cristo sabemos que son buenas nuevas de salvación. Entonces, este evangelio es el mensaje del Dios vivo y verdadero, contrario a los dioses paganos de un mundo que ve en una imagen todo, porque el ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Lo otro que Pablo nos dice es que este evangelio es acerca del Mesías, el verdadero rey de Israel y del mundo entero.
Entonces, este evangelio que predica Pablo confronta directamente las pretensiones de otro Dios o de otro Señor. Por eso dice que este evangelio, que esa gracia, que esa paz es de parte de Dios nuestro Padre. Así funciona el verdadero evangelio en el libro de Gálatas. Hablando del verdadero Dios, del verdadero Rey. No hay una sola frase, no hay un solo renglón, no hay una sola coma que no relacione directa o indirectamente con el propósito de Pablo al escribirla para el bien de los extraviados creyentes Gálatas y por aplicación a mí, por aplicación a ti. Como creyentes necesitamos ser advertidos, encaminados, disciplinados. Por eso necesitamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos para entender qué fue lo que dijo Pablo y por qué. Aquí Pablo derrama su corazón como una madre. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito del Evangelio. Y esto tiene que quedar muy, muy claro, mis hermanos. El propósito del Evangelio de Cristo es hacernos semejantes a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que todos los creyentes de Galacia lleguen a ser Cristo. Esta es la meta del Evangelio. Esta es la meta de la salvación. Que seamos maduros y mostremos a Cristo en nuestras vidas. El peligro que vio Pablo está más vigente hoy que nunca. A la carne le encanta el legalismo. Hemos escuchado frases como, ¿y disque cristiano? Si eso es ser cristiano, prefiero esos cristianos, esas personas que se sienten muy bien porque guardan alguna ley. Sí, guardan su propia ley y eso era lo que los judaizantes querían en Galacia, criticar al apóstol, criticar su doctrina, criticar el estilo de vida de los creyentes en Galacia. ¿Cuál fue el error de los judaizantes? Despreciaron la gracia de Dios, no podían vivir en paz, en la paz de Dios y eso sucede hoy al igual que hace 2000 años o tal vez menos. Los judaizantes aceptaron un día a Jesús como Mesías nacional, pero ellos decidieron no doblegarse ante la revelación que Dios dio a sus mensajeros. El Señor de la iglesia iba dando revelaciones, los apóstoles las iban escribiendo y las enseñaban a los recién convertidos. ¿Por qué? Porque la enseñanza parecía contraria a las promesas dadas a Israel. Parecían, ojo con eso, dije parecían. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? ¿Sí? La visión que tuvo en el lienzo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, come y mata del muerto. Y Pedro dijo, no, Señor, de ninguna manera, nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Si a Pedro le costó tanto saber que Dios era el Dios o es el Dios que de ambos pueblos hizo uno, si a Pedro le costó tanto saber que el Espíritu de Dios sería derramado sin medida, para los unos y para los otros, ¿cómo serían los legalistas? Que no gustaron de la gracia de Dios. Si cuestionaron la salvación, si la cuestionaron, mira Hechos 15.1, 15.1 de Hechos. Es tremendo cómo cuestionan algunas personas la salvación. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Los guardianes del legalismo enseñaban salvación por obras, pero nosotros sabemos que, mas el justo por la fe vivirá. Los judaizantes de la época decían, yo hago, yo hago, yo hago. Es que yo sí. ¿Hemos escuchado eso? Muchas personas se acercan a nosotros y buscan contender, reñir, luchar. ¿Saben por qué? Porque es contrario a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios busca que todo ser humano tenga el perdón, la indulgencia, la clemencia, la misericordia. Pero las personas fuera de la gracia solo juzgan. Aquellos que estamos en la gracia debemos entender, orar y esperar en Dios. Entendemos entonces que la salvación depende totalmente de la persona y la obra de Cristo. Por eso dice el versículo 4 de Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana quedan preguntas como, por ejemplo, ¿disfrutamos de la gracia de Dios?
¿Tenemos paz con Dios? ¿Sientes el amor de Dios en todas las cosas que nos suceden? ¿Sabemos esperar en Dios? ¿Nos dejamos fascinar fácilmente por lo que los demás nos dicen o nos hacen? ¿Qué tan maduros somos? Y son preguntas que realmente en esta mañana tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque la gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento te da las respuestas y unas respuestas más que precisas y puntuales. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, déjame decirte que no tienes nada. Por eso en esta mañana quiero terminar con esto. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Recuerda que cerramos los ojos a este mundo y los abrimos directamente al juez, al Rey de Reyes, aquel que te está dando la oportunidad en este momento de que tomes una decisión. ¿Por quién decides? ¿Qué te detiene? No lo olvides. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Gozamos de su paz? ¿Gozamos de su gracia? Oremos. Padre, gracias. Gracias por estos tiempos, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. En esta mañana, Señor, te rogamos tu favor y tu misericordia, porque todo proviene de ti. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Chao, chao, bendiciones. Hasta la próxima.